Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Loom, canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más. Coleccionismo, esa antigua arte conocida como ocio antiguamente, en la cual uno reúne cosas, junta cosas, las compra, las ordena, las almacena, pero también las exhibe, las muestra. El coleccionismo, esa pasión que todos nosotros compartimos por Star Wars y quienes estarán viendo este video por supuesto. Una pasión o hobby o pasatiempo que nos recuerda nuestras sagas favoritas, DC, Marvel, Star Wars en mi caso. Sin embargo, existen aspectos del coleccionismo que a veces nos pueden causar un verdadero dolor de cabeza y es para eso que hice este video, para ti, para ustedes, para que lo compartas, para darte mis tips de coleccionista. Mis tips que yo he aprendido con los años, cosas que me han enseñado o recomendado otros amigos o incluso cosas que he visto en la web. Así que en este video prepárate, busca algo rico para comer porque te voy a comentar mis tips de lo que yo creo podría ayudarte, espero, a ser un mejor coleccionista. Y quiero que tengas muy presente que si eres un coleccionista antiguo o eres un coleccionista nuevo o quieres entrar al coleccionismo, este video te podría servir. El primer tip y el más básico de todos, y este va a servir para quienes van a comenzar recién el coleccionismo, es investigar sobre qué colección quieres tener. Es muy básico lo que estoy diciendo, es muy obvio, pero por ejemplo, vas a comenzar con Star Wars, vas a comenzar con figuras de 3.75 o figuras de 6 pulgadas. Por eso, investiga qué es lo que puedes coleccionar. Quizás quieres coleccionar Funkos, quizás vas a partir con The Vintage Collection, Black Series, o quizás vas a coleccionar cascos y props como espadas, etc. Así que primero plantéate bien qué quieres coleccionar e investiga bien sobre los aspectos que ello implica. Porque por ejemplo, digamos que vas a coleccionar Hot Toys, que Hot Toys son una marca de juguetes que son bastante caros, muy detallados, quizás tope de línea en lo que es coleccionismo, pero ¿tienes un lugar para exhibirlo? Que bueno, eso nos va a llevar al segundo punto, tener un lugar para exhibirlo. Un lugar para exhibirlo es clave. Si tú vas a coleccionar, por ejemplo, figuras de 3.75, no lo tienes muy difícil porque son más pequeñas y puedes ponerla en una estantería, en una repisa, en una mesa, en una vitrina, etc. Y no te van a ocupar mucho espacio, ya sea que estén en caja o sueltas. Por lo tanto, lo que tú decidas coleccionar en el punto 1 va a determinar tu punto 2, que en qué lo vas a exhibir, en qué vas a hacer el display. Por ejemplo, si tú tuvieras repisas de 15 centímetros, ahí no te va a caber una figura de Black Series, a pesar de que las figuras de Black Series hay algunas de 13, 14 y otras de 17 centímetros, pero te va a quedar muy justa. Pero sí te van a caer perfectamente las de 3.75. Y asimismo, una repisa de 15 centímetros con un fondo que tenga, digamos, 30 centímetros no va a ser suficiente para almacenar ni siquiera un casco de Star Wars. Así que plantéate tu colección en el punto 1 y en el punto 2 piensa qué vas a necesitar para hacer ese display. Y no solamente el display en sí, por ejemplo si va a ser una repisa, una vitrina, sino que tener el espacio. Asegúrate de tener el espacio en tu casa, en tu departamento, en tu hogar o donde sea que vives para poder tener esta colección. Creo que a todos nos ha pasado que uno termina comprando más de lo que puede mostrar y almacenar. Entonces se termina viendo mal, se te puede estropear alguna figura o simplemente puedes sobrecargar visualmente una repisa que ya no se va a ver tan bien. Entonces esto no quiere decir que te limites, no quiere decir que te limites, porque tú también puedes guardar tus figuras en algún hermético, en algún contenedor, pero sí, fíjate bien qué espacio tienes para saber qué coleccionar, de qué tamaño y cuánto puedes poner. El tercer punto y tip muy importante que va de la mano con lo ya dicho, ten un foco. Si vas a comenzar con una colección, comienza con un foco, sobre todo si vas a hablar de Marvel, DC, Star Wars, porque son franquicias muy grandes que abarcan muchos personajes y mucho universo y eso es mucha plata. Y a lo menos que tengas muchos recursos y tengas un espacio ilimitado, por ejemplo, a menos que puedas destinar una habitación completa de tu hogar para exhibir estas figuras y para tener repisas, vitrinas, etc., a menos que ese sea el caso, te recomiendo que comiences con este punto 3 también teniendo un foco. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, yo cuando comencé coleccionando Star Wars, yo comencé con la facción de los Jedi y los Sith. Eso era mi foco. Cuando yo comencé en el año 2017 aproximadamente, había muy pocos Jedi y muy pocos Sith. Tiempo después salió Kit Fisto, me acuerdo, Obi-Wan de episodio 2 y claro, ahí ya se expandió un poco el asunto. Y tampoco tuve acceso a las primeras figuras. Por ejemplo, yo no tuve el primer Luke Skywalker al principio, no tuve el primer Obi-Wan Kenobi de episodio 3. Yo partí con un Darth Vader
y con Kylo Ren del episodio 8. Esas fueron mis primeras figuras. Y claro, cuando tú, por ejemplo, tienes un presupuesto más reducido, tienes un espacio reducido, que es la realidad general de las personas, es recomendable, si vas a comenzar con una colección, comienza con una línea o una facción específica. Por ejemplo, no solamente tiene que ser Jedi o Sith, puede ser, por ejemplo, una era. Quizás tú quieres coleccionar solamente trilogía original, o solamente precuelas, o solamente secuelas. Bueno, quién sabe. O puedes focalizarte en un personaje. Quizás yo quiero coleccionar todos los Darth Vader que han salido. Y claro, ahí también tienes una cantidad importante de personajes. O todos los Mandalorian. Tienes el Mandalorian carbonizado de la primera versión, en la primera versión normal, tienes la versión Beskar, la versión Credit Collection, etc. Puedes hacer eso también. Por lo tanto, recomendación, punto 3, un foco. Mi tip punto 4 es el presupuesto. Obviamente esto no está en orden lógico. Generalmente uno primero va a pensar el presupuesto si es que se va a poner a coleccionar, pero es el orden en el que yo te lo voy a decir. Cuando hablo de presupuesto no hablo de algo tan obvio como decir ¿cuánto cuesta esta figura? $40, ok, la puedo comprar. No me refiero a eso, me refiero a intenta planificarte, y esto es algo que nadie hace generalmente. De hecho, yo a veces he fallado en hacerlo porque a veces uno es demasiado apasionado para comprar o impulsivo. Pero intenta al menos tener un presupuesto, digamos, mensual, bimensual, etcétera, trimestral, en donde tú digas, ok, yo de mi sueldo, de mi salario, yo voy a gastar esta cantidad en figuras. Y así no afectas el resto de tu vida cotidiana. Así que punto 4, presupuesto. Punto 5, coleccionas en luz. Luz significa suelto, sin caja. O vas a coleccionar en caja, o vas a coleccionar ambos. ¿Cómo los vas a mostrar? Eso es muy importante que también lo definas, y esto lo vamos a averiguar en el siguiente punto. Pero es importante que tú definas si vas a coleccionar en suelto, en caja o ambos, porque a veces puede que tú decidas coleccionar en caja, pero eventualmente vas a encontrar una figura que te va a gustar mucho y que no vas a poder conseguir de otra forma porque está descontinuada o porque está muy cara, y vas a tener que comprarla en luz. Entonces en ese sentido no te tienes que complicar tanto. Yo lo que recomiendo es ser flexible en ese sentido y pensar en que tienes una parte de tu colección en caja y la otra en luz. Punto 6, y no menos importante, si tu intención de coleccionista no es tu amor por Star Wars o por la franquicia que sea, sino que es más bien hacer negocios, no entres a ser coleccionista para hacer negocios, simplemente haz negocio. Si vas a comprar multitud de figuras y la vas a vender, que sea un negocio. Porque si tú, por ejemplo, guardas una figura en caja y la guardas indefinidamente, claro, podría subir su valor. Pero ojo, generalmente Hasbro, por lo menos Hasbro en el caso de Black Series, suele lanzar repacks. ¿Y qué sucede cuando lanzan un repack? El precio de la figura original que tú tenías guardada baja. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el Comandante Cody? El Comandante Cody, el original, quizás igual sigue caro por un tema de coleccionismo, de la caja, la edición, etc. Pero ya la gente no está tan dispuesta a pagar una millonada por esa figura, siendo que puede conseguir la versión Archive a $24 o 25.000 pesos chilenos, etc. Entonces eso considéralo muy cuidadosamente a la hora de si vas a coleccionar simplemente para tener guardado y después vender caro, porque eso no siempre es así y es muy difícil predecir si la figura que estás guardando va a ser relanzada como un repack o no. Punto 7, y está relacionado también al hecho de si vas a coleccionar en luz o en caja, es que tengas herméticos para guardar tus cajas. Con herméticos me refiero a contenedores plásticos, etc. Se le puede llamar de distintas formas de acuerdo a tu país, pero siempre ten estos herméticos para tú guardar tus cajas. ¿Por qué quiero guardar mis cajas, me podrías decir tú? Muy sencillo, y este es como un 2x1 en este punto, para guardar tus accesorios. Por ejemplo, el General Grievous. General Grievous, que tiene 4 lightsabers, cada uno se puede desenfundar, por lo tanto puedes tener 4 hojas y 4 mangos. Tiene su capa, que se la puedes guardar o se la puedes poner, y tiene su blaster. Este personaje que tiene una infinidad de accesorios, si tú, por ejemplo, decides exhibirlo en luz, en suelto, pero por ejemplo no quieres usar el blaster, que es mi caso, yo lo tengo con su capa, sus 4 lightsabers empuñados y encendidos, pero no le tengo puesto su blaster. Yo el blaster podría escoger quizás guardárselo en la capa, pero se me podría caer. O podría escoger dejárselo en los pies, al lado, como alguna gente hace. Cuando no le pone un accesorio a una figura, se lo pone en los pies. Y eso, al final de cuentas, siempre se te va a terminar perdiendo algún accesorio. Entonces, gente, ¿qué recomiendo yo? El accesorio o los accesorios que no vas a usar del personaje que está exhibiendo en suelto, guárdalo en la caja como corresponde, en donde venía, en la ranura que venía, en buen estado, y la caja a su vez guárdala en un hermético o contenedor de plástico. Y de esta forma te vas a acordar de mí, vas a tener muy ordenado, y cada vez que tú quieras cambiar la forma en la que haces display de esta figura o exhibes esta figura,
ya sea que le quieres cambiar un accesorio o simplemente quieres guardarle la caja de vuelta, vas a ir a buscar al contenedor, vas a buscar la caja, vas a encontrar todos tus accesorios y nunca jamás se te va a perder nada. Te acordarás de mí con esto. Punto número 8, y si tú vas a llevar en serio el tema del coleccionismo y vas a querer, por ejemplo, requerir usar alguna repisa o ocupar algún rinconcito de tu casa o de alguna habitación, convérsalo con quien vives. Ese es el punto número 8. Convérsalo con quien vives, ya sea que vivas con tus padres, vives con tu hermano, con tu pareja, etc. Convérsalo con esa persona. Oye, ¿sabes qué? Fulano, voy a ocupar este rincón para poner una repisa con estas figuras. Listo. Es sano conversarlo. Y esto no solamente para el coleccionismo, para cualquier cosa, ya sea que, por ejemplo, tú quieres colocar un televisor, un videojuego en un living, tú quieres, por ejemplo, cambiar la disposición de algo en la casa, o quieres cambiar algo y poner algo tuyo en algún lugar de la casa en donde comparten espacio con otras personas, convérsalo, es sano. Y así es todo más transparente y la persona también va a saber a qué atenerse respecto a lo que tú estás haciendo. Ahora, si por ejemplo vas a tener una colección pequeñita en tu dormitorio, en tu habitación, y va a ser una repisa y no va a molestar a nadie, está de más este punto. Otro tip, que esto ya es algo opcional, que yo recomiendo a veces, es únete a alguna comunidad, conoce gente. Por ejemplo, si tienes Instagram, hay mucha gente que colecciona figuras de Star Wars o de Avengers o de DC o de lo que sea. Y existen estas pequeñas comunidades en donde la gente, por ejemplo, comparte información, comparte noticias, comparte reseñas, como lo hago yo o como lo hacen muchas otras personas. Y es muy grato conocer otras personas y contrastar distintos puntos de vista. Vas a poder aprender más del coleccionismo y también vas a poder tú entregar conocimiento o tips de cosas que tú has descubierto o cosas que tú sabes y que otros no. Así que esa es una recomendación un poco para socializar y no sea tan solitario tu hobby. Tip número 10. No la expongas al sol, y quizás esto es algo obvio y básico, pero lo pongo como tip porque es muy importante. No expongas tus figuras al sol. Si lo tienes en una repisa cerca de una ventana o un estante o en un velador, ten cuidado si le llega el sol. Fíjate en la estación del año, porque no es lo mismo el ángulo del sol en verano que en primavera que en invierno. ¿Por qué no quieres que le llegue el sol? Porque la figura, lamentablemente, con el tiempo, con la exposición a la luz del sol directa sobre todo, pierde coloración y no solo eso, se tiende a poner amarilla. De hecho, si tienes algún Stormtrooper por ahí de los antiguos y tiene exposición al sol, yo tengo alguno por ahí, está muy amarillo. Mis figuras en general están amarillentas, y eso porque cuando yo era pequeño yo jugaba al sol y las dejaba tiradas al sol en el patio. Entonces claramente tenía una exposición agresiva. Y no solo eso, también sucede que las figuras, cuando están expuestas mucho tiempo al sol, aparte del color, se deforman un poco. El plástico se tiende a derretir con el sol. Ahora, no es algo que pase de forma inmediata, es algo que pasa con los años y los años y los años de exposición y el tiempo. Vas a ver que las articulaciones no son las mismas, y una figura que antes se ponía de pie, hoy día ya no lo hace. Y es por esto que te estoy diciendo. Así que ten cuidado con el sol, respeta el sol, deja las figuras en un lugar oscuro y preferentemente con luz artificial. Te vas a acordar de mí también con este tip. Ah, y ojo, este tip también aplica para los sables de luz, ya sea NeoPixel, ya sea RGB o los Hasbro, los sables de luz que son réplica, que tienen la hoja blanca. También les pasa esto. Si tú lo dejas al sol, la hoja se pone amarilla. E incluso hay un video por ahí en YouTube, no lo puedo encontrar en estos momentos, pero hay una muestra en la que una persona que lo dejó al sol mucho tiempo se le terminó quebrando la punta. Punto 11. Ojo con las compras al extranjero. Y no me refiero con que te vayan a estafar o algo así. De hecho, si tú eres de Latinoamérica, lo más probable es que comprar al extranjero sea mucho más seguro para ti en términos de la calidad de la figura y del servicio de postventa de la empresa a la que le estás comprando, porque generalmente las empresas británicas, estadounidenses, australianas, canadienses en general tienen mucho mejor servicio al cliente que las empresas en Latinoamérica, lamentablemente. No me refiero a eso, me refiero a ojo con los cargos de importación, transporte e impuestos. Ojo con eso, porque dependiendo de tu país, por ejemplo en mi caso que vivo en Chile, tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio que nos permiten un precio más o menos asequible. O sea, tú terminas pagando quizás un 20, un 30% más de la figura si es que haces bien las cosas, o incluso puede ser menos si las haces aún mejor. Pero, por ejemplo, hay países como Argentina y otros más que tienen mayores impuestos, por lo que eso tienes que averiguarlo de forma local, con tu empresa de correos estatal, etc. Ahora, si no puedes hacer eso, y lo más fácil, que es lo que hago yo también, tú haces la simulación de la compra en internet en estas páginas. Por ejemplo, Entertainment Earth, Big Bad Toy Store, Forbidden Planet en el caso de Gran Bretaña,
etcétera. Tú haces la simulación y te hace un cálculo aproximado de lo que vas a pagar, y en algunos casos, por ejemplo, ellos mismos tienen promociones en las que te hacen descuentos si llevas desde más cantidad hacia arriba, etcétera. Tienes que jugar con ese número y con esa simulación para tú poder minimizar tus gastos de importación, flete e impuestos. Ahora, también está la opción de que tú tengas una casilla en Miami, en Estados Unidos, y para eso yo no tengo mayor conocimiento, para ser súper sincero, pero sí sé de gente en Chile por lo menos que presta ese servicio y también podrías averiguarlo. Así que punto 11, ojo al comprar al extranjero. Último punto, el punto 12, y no menos importante, de hecho para mí es uno de los más importantes, es saber divertirse y pasarla bien haciendo este hobby. Porque vas a gastar dinero, vas a ocupar espacio, pero te va a llenar en muchos sentidos. Por ejemplo, si te gusta Star Wars, vas a poder revivir escenas o simplemente tener las figuras. Y aquí también entra en un terreno subjetivo, porque quizás a algunas personas le basta con tener la figura en la caja y guardarla. Yo conozco gente que le gusta eso, compra las cosas y las guarda, pero sabe que las tiene y de vez en cuando las saca, las mira, las contempla, etc. Conozco otra gente que le gusta coleccionar en luz, hacer un diorama y recrear escenas. Y conozco otra gente que le gusta hacer ambas cosas, y otros que les gusta mostrar su colección. Porque no a todos les gusta mostrar su colección, para algunos es algo más íntimo y para otros es algo más de compartir. Así que, sea como sea que tú disfrutes tu colección, lo más importante es que te diviertas en el proceso y la pases bien. Y quizás en la pasada aprendas nuevas cosas. Por ejemplo, yo desde pequeño siempre he dibujado, pero nunca he pintado con pintura y cosas así. Y yo, haciendo este hobby, descubrí que tengo habilidad para pintar. He hecho algunos custom, no de mis figuras de Black Series, sino que algunas de 3.75. Y me he dado cuenta que tengo cierta habilidad o potencial para desarrollar en esa área. Entonces quizás también puedes aprender algo nuevo. Así que lo más importante, chicos, divertirse. Este es un lindo hobby, muy sano, puede llegar a ser caro, por lo tanto ten en cuenta todos los tips que te comenté, sobre todo lo del presupuesto y lo del foco, sobre todo si vas a comenzar, y también lo del espacio, que eso es muy importante. Así que espero haberte ayudado, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dame una manito arriba y por favor suscríbete a mi canal y aprieta esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo nuevos videos. Por si no sabías y por si no llegaste por contenido de Star Wars, yo hago principalmente revisiones y reseñas de coleccionismo de Star Wars. Así que un abrazo, chicos, les deseo una muy linda semana o fin de semana cuando sea que estés viendo este video y nos vemos allá.